Bueno, vamos a iniciar la limpieza, a ver si se nos escucha. Antes de empezar, podéis levantar la mano todos aquellos que las últimas guardias hayáis visto una insuficiencia cardíaca aguda. A los que no hacen guardias también. Yo creo que en general para las residencias internas es una patología que vemos casi en el día a día, entonces pues nos ha parecido bastante interesante hablar de esto. Yo soy Yune, soy de los interna en el Hospital Universitario de Navarra y os voy a hablar un poco sobre la congestión y la insuficiencia cardíaca aguda. Hablaremos en general sobre la insuficiencia cardíaca para centrarnos después en la insuficiencia cardíaca aguda y el impacto que supone la misma en la vida de los pacientes. Hablaremos también de la congestión, de los tipos que existen y cómo identificarlos, del tratamiento de la congestión y, por último, del seguimiento de los pacientes de manera breve. Como ya sabemos todos, la insuficiencia cardíaca pues, es un síndrome clínico que se produce secundario a alteraciones cardíacas estructurales y funcionales que van a dar lugar a una elevación de las presiones cardíacas y a una disminución del gasto cardíaco que va a generar un síndrome clínico con signos de congestión pulmonar sistémica que vamos a evidenciar pues, con la clínica, con la exploración física, con la ecografía y con la elevación de péptidos natriuréticos. Es una enfermedad muy prevalente. Se estima que a nivel mundial la prevalencia es entre el 1 y el 2%, lo que implica que 65 millones de personas en el mundo padecen insuficiencia cardíaca. A nivel de Europa la prevalencia es similar, el 2%, y la incidencia es de 3 casos por cada 1000 habitantes año. A nivel de España se estima que en mayores de 45 años la prevalencia es del 7% aproximadamente, y en mayores de 65 de casi el 16%, con lo cual estamos ante una patología muy prevalente. Además, se estima que la tendencia está al alza por el envejecimiento de la población y en los próximos años continuará de la misma forma. Además de ser muy prevalente, genera un amplio uso de cuidados hospitalarios y genera una gran morbimortalidad en los pacientes. La mortalidad intrahospitalaria es elevada, es del 4 al 10%, y en el primer año tras el alta es del 20 al 30%. El riesgo de reingreso también es bastante elevado, es de un 30%. Si hablamos ya de la insuficiencia cardíaca aguda, bueno, la insuficiencia cardíaca aguda se define como el aumento o reagudización de los síntomas de insuficiencia cardíaca de forma más gradual o más aguda en los pacientes con una insuficiencia cardíaca previa, crónica, o la aparición de una insuficiencia cardíaca de nuevo. Recientemente se ha descrito un nuevo término que es el worsening o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que lo definen, ¿puedes pasar? Como un empeoramiento de los síntomas en los pacientes con insuficiencia cardíaca previa que no se debe a un desencadenante claro como la falta de adherencia al tratamiento o como tener una infección concomitante. Este término excluye la insuficiencia cardíaca de nuevo. La insuficiencia cardíaca aguda es importante porque genera un amplio riesgo de hospitalización y mortalidad. Se estima que en alrededor del 50% de los casos infratratamos la insuficiencia cardíaca aguda y los pacientes son dados de alta con congestión residual persistente. Y es por esto que vamos a hablar de esto en esta presentación. La insuficiencia cardíaca aguda en el momento de la descompensación supone para nosotros una ventana de oportunidad para actuar con los pacientes con un doble objetivo: mejorar los síntomas en este momento y prevenir futuras descompensaciones para disminuir el riesgo de los pacientes. Entonces, pues no podemos hablar de insuficiencia cardíaca aguda sin hablar de congestión, ¿no? La congestión, como ya sabemos todos, es el acúmulo de líquidos a nivel intravascular o extravascular. Y bueno, últimamente se definen dos tipos de congestión. La congestión intravascular es un proceso más agudo que se produce por activación del sistema nervioso simpático que va a dar lugar a la vasoconstricción vascular, arterial y venosa, y va a generar un paso de los líquidos desde los reservorios periféricos como el bazo a circulación sistémica, aumentando así la presión hidrostática vascular. Entonces, en este tipo de congestión no hay una sobrecarga de volumen como tal, no hay un aumento de peso, se produce por redistribución vascular. Es por esto que cada vez las guías están hablando más de añadir vasodilatadores a la terapia con diuréticos. Pero bueno, todavía falta investigación en este ámbito y las guías no están proponiendo todavía los vasodilatadores como una opción de tratamiento. Si hablamos de la congestión extravascular, es un proceso que conocemos más, es más progresivo y se produce por la activación del sistema renal-angiotensina-aldosterona, que va a dar lugar a la reabsorción de sodio y de agua a nivel de los túbulos renales y bueno, esto va a generar una sobrecarga de volumen, como ya sabemos, con la clínica típica de insuficiencia cardíaca, y aquí es donde tiene un papel fundamental pues, el tratamiento intensivo con diuréticos, del que hablaremos más adelante. En general, lo importante es utilizar todas las herramientas que tenemos para identificar la congestión. Cada vez se están desarrollando más. Hace años utilizábamos la técnica de exploración física y con eso diagnosticábamos si el paciente presentaba signos o no de congestión.
pero cada vez se está dando más importancia a añadir a la exploración física pues, el uso de biomarcadores o técnicas de imagen. Los pacientes normalmente no presentan, presentan un fenotipo mixto, ¿no? de ambos tipos de congestión. Pero bueno, si separamos un poco lo que encontraríamos en cada tipo, en congestión intravascular, los signos clínicos predominantes serían la ortopnea y la ventopnea. Y de biomarcadores, pues bueno, destacar el papel de los péptidos natriuréticos que se elevarían en este tipo de congestión. Los péptidos natriuréticos, bueno, creo que sabéis que se producen a nivel del corazón cuando se distienden las cavidades cardíacas por el aumento de presión hidrostática. Hay que interpretarlos en un contexto clínico, ¿no? No tenemos que guiarnos solo por la elevación de péptidos natriuréticos. Son el BNP y su forma inactiva, que es el NT-proBNP, y en general sabemos que tienen un alto valor predictivo negativo y que pues, un valor bajo pues, nos va a orientar igual más al diagnóstico de otro tipo de congestión o otro tipo de patología. Destacar también que en pacientes que toman sacubitril o valsartán, que como este fármaco es un inhibidor de la neprilisina, no sé si sabéis, la neprilisina inhibe el BNP, entonces en estos pacientes no podemos utilizar el BNP porque necesitarían siempre el BNP elevado, entonces tenemos que utilizar el NT-proBNP, así como dato. Y bueno, también podemos utilizar la ECO, la ecografía venosa, en la que vemos pues, una dilatación de la vena cava con ausencia de colapsabilidad con una inspiración normal, o el protocolo VEXUS, que pues, analiza distintas ondas de flujo en las venas suprahepáticas, renales y portales. Si nos pasamos al otro lado, a la congestión tisular o extravascular, pues bueno, de signos clínicos tendríamos los edemas periféricos, crepitantes, derrame pleural, ascitis, y en este tipo de congestión se produce una elevación del CA125, que es un biomarcador que se produce a nivel de las células mesoteliales de pleura, pericardio y peritoneo, de las serosas. Se produce ante una elevación de la presión hidrostática, con lo cual se está viendo que se correlaciona con el grado de congestión. Y distintos estudios lo están proponiendo como un marcador del tratamiento diurético, como guía del tratamiento diurético, pero aún no está finalizado y hace falta también más estudios en este aspecto. Y se está viendo también que es un marcador de mal pronóstico y de mortalidad. Y bueno, también destaca el papel de la ecografía pulmonar, que nos sirve para identificar congestión en forma de líneas B y derrame pleural. Bueno, esta diapositiva la he puesto un poco para volver a insistir en que la mayoría de los pacientes presentan un fenotipo mixto y tenemos que hacer uso de todas las herramientas que disponemos y no guiarnos solo por la exploración física, porque se estima que en alrededor del 40% de los pacientes presentan congestión subclínica, entonces estarían asintomáticos y tendrían datos de congestión que podríamos identificar mediante ecografía u otras técnicas. Y nos vamos a centrar ya un poco en el manejo de la congestión. Aquí es donde juegan un papel fundamental los diuréticos. Los diuréticos, bueno, tenemos una representación de la nefrona en esta imagen y el lugar en el que actúa cada tipo de diurético, ¿no? En el túbulo contorneado proximal actúan la cetazolamida y los ISGLT2. En el asa de Gile, en la parte ascendente, tenemos los diuréticos del asa. En el túbulo contorneado distal tenemos las tiazidas y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, y en el túbulo colector los bactanes, que antagonizan la acción de la DH. De todos ellos, como sabemos, el tratamiento fundamental de la insuficiencia cardíaca, la primera elección, pues son los diuréticos del asa. Esto es así porque el asa de Gile supone, es fundamental para regular la bulimia del organismo. En la porción descendente se va a reabsorber agua y en la porción ascendente hay unos cotransportadores de sodio, potasio y cloro que reabsorben estos iones y son los que ahí es donde actúan los diuréticos del asa. Entonces, al bloquear la reabsorción de sodio, potasio y cloro, se produce un aumento del flujo de estos iones hacia la nefrona distal. Y bueno, este dato quedaos con este dato por una cosa que hablaremos después, ¿vale? Entonces, los diuréticos del asa son la primera línea de tratamiento. Las guías recomiendan este esquema de tratamiento que aparece en esta imagen. Si tenemos un paciente que hemos valorado, hemos hecho una exploración física, hemos valorado con la ecografía, tiene una gestión y hemos pedido una analítica con biomarcadores, tendríamos que iniciar el tratamiento con furosemida. Se recomienda la furosemida de forma intravenosa porque vía oral la biodisponibilidad es errática y entre el 10 y el 90%. Es por eso que se recomienda administrar de forma intravenosa, ¿vale? Entonces, miraríamos si el paciente toma previamente diuréticos en casa. Si no toma diuréticos en casa, se recomienda administrar furosemida, 2 ampollas de 20 miligramos intravenoso, y si no, doblar la dosis, de 1 a 2,5 veces la dosis que tome en casa vía intravenosa también.
Se recomienda que el paciente orine o vacíe la vejiga previo a la administración de furosemida y después ponemos el bolo. Habría que recoger la orina a las 2 horas y analizar la natriuresis en esa muestra y realizar una recogida de orina en 6 horas. Entonces, de esta forma podríamos evaluar la respuesta al tratamiento de forma precoz. Si en las 2 primeras horas la natriuresis es mayor del 70 milequivalentes litro, y la diuresis, mayor de 70 milequivalentes litro, y la natriuresis en las 6 primeras horas mayor de 150 mililitros hora, se consideraría una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, si la respuesta es adecuada, la dosis que hemos puesto de furosemida la mantenemos cada 12 horas y ingresamos al paciente. Si la respuesta es inadecuada, habría que doblar la dosis de diurético y volver a realizar una evaluación precoz de la respuesta. Se recomienda también un control analítico diario, sobre todo al principio con dosis altas de diuréticos, porque producen hipopotasemia y hipomagnesemia y hay riesgo de que generen alguna arritmia cardíaca. También destacar que se puede doblar la dosis de furosemida hasta alcanzar dosis techo, que son de 400 a 600 miligramos de furosemida intravenosos diarios. Cuando la respuesta es inadecuada con los parámetros que hemos dicho, con una diuresis ineficaz o una natriuresis ineficaz, es cuando hablamos de resistencia a diuréticos. La resistencia a diuréticos es un problema que se da en 1 de cada 3 pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay diversos mecanismos que producen resistencia a diuréticos, entre ellos la dosis inadecuada, el propio edema de la congestión, que hay edema en la pared intestinal y dificulta la absorción de furosemida oral, que el paciente esté ingiriendo más agua o más sal de lo recomendado, etc. Destacar entre los diversos mecanismos que hay que la propia toma de diuréticos del ASA produce resistencia a los mismos, porque como he dicho antes, al bloquear la reabsorción a nivel del ASA ascendente, de la porción ascendente del ASA de Henle, aumenta el flujo de potasio y sobre todo de sodio y cloro hacia la nefrona distal, y las células de los túbulos distales se van a hipertrofiar para poder reabsorber mejor estos iones. Entonces, al final, se va a producir la reabsorción en ese lugar, y esto se llama el fenómeno de frenado. Cada vez las medidas hablan más que para controlar esta resistencia deberíamos evitar un bloqueo secuencial de la nefrona, que consiste en actuar a diferentes puntos de la nefrona con una combinación de distintos diuréticos cuando la furosemida no es eficaz, de forma que bloqueemos la reabsorción de los iones. Entonces, podemos añadir distintos diuréticos. Por ejemplo, uno de los que podemos añadir son los tiacidas, que actúan a nivel del tubo contorneado distal, bloqueando el cotransportador que hemos visto antes de sodio y cloro, y entonces van a evitar este mecanismo que hemos hablado hace poco. Hay distintos estudios que han demostrado que añadir tiacidas al tratamiento con furosemida intravenosa es eficaz y favorece la descongestión de los pacientes. El más famoso es el Clorotic, que analizó añadir hidroclorotiazida en diferentes dosis según la función del renal del paciente de forma oral al tratamiento con furosemida, y vio que los pacientes tras 3 días de tratamiento tenían una disminución del peso corporal. No demostró mejorías en cuanto a la sensación subjetiva de disnea, que era otro objetivo que analizaba el estudio, pero sí que se vio también que producían mayor hipopotasemia estos diuréticos que los diuréticos de ASA, pero que no tenía efectos en la mortalidad de los pacientes. A nivel proximal podemos ejercer su acción la betazolamida y los ISGLT2. La betazolamida va a inhibir la anhidrasa carbónica, bloqueando la reabsorción de bicarbonato, y de por sí sola no tiene mucho efecto natriurético, pero se ha visto que en combinación con los diuréticos de ASA beneficia su acción natriurética. El estudio más famoso que demuestra esto es el ADBOR, que demostraba que añadir a betazolamida 500 miligramos de forma intravenosa a los pacientes con dosis altas de furosemida versus furosemida a dosis altas sola, tras 3 días estos pacientes presentaban mayores signos de descongestión sin mayores efectos adversos y sin cambios en la mortalidad, con lo cual es una terapia que podríamos plantear. Y comentar también que los ISGLT2, como ya sabemos todos, en la insuficiencia cardíaca crónica, en todos los perfiles mejoran el pronóstico, y se está viendo que en la insuficiencia cardíaca aguda también están indicados administrarlos desde el primer momento, tanto por su beneficio pronóstico y también porque favorecen la acción de los diuréticos de ASA, potenciando la natriuresis. Por lo tanto, ante un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, excepto que estén contraindicados por deterioro de la función renal,
estaría indicado la administración de diuréticos y SGLT2. Y bueno, no quería terminar sin hablar un poco del cloro. Hasta ahora la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se ha hablado sobre todo del sodio, pero cada vez se está hablando más de la importancia del cloro en la fisiopatología, y hay cada vez más autores y estudios que hablan del cloro como mecanismo fundamental en la fisiopatología, en los fenómenos de compensación, y que están postulando pues, los niveles de cloro como eje central del manejo del paciente con congestión, ¿no? Y en función de los niveles de si tiene hipocloremia o hipercloremia, pues añadir un perfil de diuréticos u otros, porque sabemos que hay diuréticos como por ejemplo la acetazolamida que van a ahorrar cloro, y los tiazidas pues eliminan más cloro. Entonces, pues bueno, todavía no hay unas recomendaciones claras, pero se está investigando bastante en este aspecto. Comentar también que tenemos como para casos de refractariedad a los diuréticos anteriores el protocolo de suelo sanguíneo hipertónico, que consiste en añadir suelo sanguíneo hipertónico con un vuelo de furosemida a dosis altas para favorecer la llegada de furosemida al riñón, a la nefrona. En casos de insuficiencia cardíaca refractaria y avanzada, pues tendríamos también como última opción de tratamiento la ultrafiltración, la diálisis, que bueno, ha demostrado los mismos beneficios que la terapia farmacológica, pero tiene más efectos adversos. Esta semana ha salido un protocolo de manejo de la congestión, y bueno, os he puesto aquí porque yo creo que lo resume muy bien lo que hemos hablado, y bueno, pues básicamente un resumen sería ante un paciente con congestión que realizamos una evaluación multimodal y multiparamétrico para evaluar, pues vemos a ver si toma previamente diuréticos y añadimos, si tomaba en casa, pues 2 veces la dosis que tomaba en casa IV, y si no tomaba, comenzamos con 1 o 2 ampollas de furosemida. Se evalúa la respuesta de forma precoz de la forma que hemos dicho. Si la respuesta es adecuada, mantendríamos esa dosis cada 12 horas, y si no, doblaríamos la dosis de furosemida, y aquí ya comentan plantear añadir hidroclorotiazida o acetazolamida si hay alcalosis metabólica hipoclorémica. Importante destacar que luego, una vez que el paciente está ingresado en planta, pues habría que evaluar la congestión a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas, utilizando las herramientas de las que disponemos, y si presenta signos de descongestión o de mejoría, pues ir reduciendo progresivamente la dosis de diuréticos. Habría que intentar pasar a diuréticos orales previo a la menos de 24 horas antes. Si no es posible, también pues bueno, la domiciliaria, por lo menos en Pamplona, es una opción. Y bueno, también comentar que un seguimiento precoz del paciente tras alta hospitalaria ha demostrado beneficios en la mortalidad y en el pronóstico de los pacientes. Entonces, pues como conclusiones, la insuficiencia cardíaca aguda es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. La congestión residual persistente tras el alta hospitalaria es el motivo más frecuente de reingreso y se asocia a una elevada mortalidad. Es imprescindible que el paciente sea dado de alta en el estado de embolemia. Identificar el fenotipo de congestión mediante una valoración multiparamétrica es fundamental para la guía del tratamiento descongestivo. Los diuréticos del ASA son el pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, pero su uso continuado produce resistencia a los mismos. El bloqueo secuencial de la nefrona mediante el uso de acetazolamida o tiazidas es una estrategia para mejorar la resistencia a los diuréticos, aunque existen dificultades para su uso estandarizado. Añadir el tratamiento con SGLT2 en la fase aguda mejora tanto los síntomas congestivos como el pronóstico. Un seguimiento estrecho en el paciente tras la alta hospitalaria reduce la mortalidad y los reingresos. Y quería agradecer a todos por escuchar y a mi equipo de residentes.